en la nube. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes a esta 16ª sesión del Seminario Permanente de Ética Animal. Hoy 13 de mayo del 2022. Bueno, les comento que me da un poco de risa porque yo tenía un poco al inicio de la sesión, antes, cuando estábamos preparando la sesión, no sé por qué se me quedó la fecha 14. Miren, ahorita el inconsciente me volvió a traicionar. Bueno, no, es 13 de mayo del año 2022. Y bueno, para mí es un gran placer contar con la presencia del doctor Luis Javier López Farjat. Y también a mi espalda está el doctor Enrique Hernández, responsables de las dos presentaciones del día de hoy. Bueno, sin más, vamos a comenzar dando una pequeña semblanza, como lo hacemos en cada sesión, una pequeña semblanza, primero el doctor Farjat, posteriormente del doctor Hernández, Enrique Hernández, y después cada quien ya tendrá su tiempo para hacer su presentación. Entonces, bueno, me gustaría dar un aviso antes. El año pasado, cuando iniciamos los trabajos de este seminario, mandamos una invitación para que pusieran su nombre en el chat y les voy a pedir, bueno, su nombre en el chat para poderles entregar una constancia a las personas que asistan durante el periodo del año, por lo menos a más de un 60%, 70% de las sesiones, que puedan recibir una constancia de asistencia. ¿Sí? Pero quiero pedirles otro favor muy especial. Si anotan su nombre y también su correo, sobre todo las personas que estén conectando por primera vez o esto no tengo alguna manera de entrar en contacto con ustedes, entonces les voy a pedir de favor que anoten su nombre y su correo para entonces hacer una nueva agenda y poderles enviar la información de las próximas sesiones que vamos a tener, ya saben, de los participantes y el tema. Bueno, entonces, sin más, vamos a comenzar. Fer, adelante, por favor. Sí, el doctor Luis Javier López Farjat es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y editor de Tópicos, revista de filosofía. Además, es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, profesor de Filosofía Árabe e Islámica y tutor en el programa de posgrado en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de Pensamiento Islámico en la Universidad Hebraica de México. En cuanto a sus áreas de especialidad se encuentra la filosofía árabe e islámica, la filosofía antigua y su reducción árabe, así como la transmisión en la filosofía árabe al medioevo latino. Los dejamos con el doctor, que nos presentará la ponencia titulada Los animales en la tradición árabe islámica. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias Fernanda, muchas gracias Víctor por la invitación y pues me da mucho gusto compartir es parte del trabajo que he hecho alrededor de los animales en la tradición islámica. Entonces voy a presentar una versión extendida de una investigación que ya ha sido publicada en varias partes y en distintos lugares. Voy a compartir pantalla y aquí estamos. ¿Lo ven bien? Sí, ya se ve bien la pantalla, doctor. Perfecto, gracias. Bueno, pues le añadí un título que es Si los animales sienten dolor, ¿no? Y algunas consideraciones desde la tradición intelectual del Islam clásico. Entonces tengo una presentación que quizá es un poquito larga, déjenme ver, pero bueno, voy a ir un poquito rápido para que pueda haber espacio para escuchar sus preguntas y sus inquietudes, que me da mucho gusto conversar con ustedes. Voy a dividir la presentación en dos grandes secciones. En la primera voy a hablar de la perspectiva religiosa y teológica. Voy a mencionar ahí la normativa que hay en algunas de las fuentes principales del Islam, es decir, el Corán y los hadices. Los hadices son la tradición o las enseñanzas del profeta. Y luego voy a hacer mención de un pequeño debate entre dos teólogos o mutakalimun, como se les dice en árabe, dos teólogos islámicos, Abd al-Jabbar y al-Ghazali,
sobre el problema del dolor y el sufrimiento de los animales. Y luego en una segunda sección voy a ocuparme de la perspectiva filosófica. Voy a hablar principalmente de dos filósofos, Al-Arazi, Ibn Sina o Avicena, como se le conoce en el mundo latino, y después voy a mencionar algunos puntos que se siguen de reconocer el sufrimiento animal a manera de conclusión. Entonces vamos a empezar primero con el trato hacia los animales en el contexto religioso y teológico, primero a partir, como dije, de las fuentes islámicas. Entonces, como pueden ver ahí, de acuerdo con las fuentes islámicas, los seres humanos ocupamos un lugar privilegiado en la creación, pero Dios también nos ha pedido cuidar de ella. Entonces voy a mostrarles varios pasajes coránicos, no los voy a copiar todos, sino que voy a presentarles solo cuál es la idea principal que hay en algunos de ellos, en donde pueden ver varias ideas que hay alrededor de cómo debe ser el trato hacia los animales. Entonces, como ven ahí en Corán 95:4, se dice que el ser humano es una criatura privilegiada, pero en Corán 4:131 se nos dice que Dios es dueño de la creación, y como pueden ver en Corán 35, 39 y 665 se dice que Dios nos ha confiado a los seres humanos el cuidado de la creación. En Corán 55:10 se lee que el mundo no ha sido creado únicamente para gozo de los seres humanos, sino también para el gozo de todas las criaturas vivientes. De varios pasajes coránicos, como los que les acabo de mostrar, puede inferirse primero que Dios es autor y dueño de la naturaleza, y como tal, los seres humanos tenemos la obligación de respetarla y procurarla, conviviendo con las demás criaturas que Dios ha puesto en ella. Sin embargo, como alcanzan a ver, también se habla de una jerarquía entre las criaturas. Los seres humanos seríamos los más privilegiados, y por esa razón seríamos quienes podemos obtener mayor provecho de la naturaleza, pero al mismo tiempo somos responsables de cuidarla tanto a ella como al resto de las criaturas que la habitan. En vista de que los seres humanos se nos ha delegado el cuidado de la creación, y esta a su vez está al servicio de todas las criaturas, es lógico que en el Corán también se afirme que algunos animales han sido creados para que los humanos podamos beneficiarnos de ellos. Por ejemplo, ahí menciono varios pasajes en donde se dice que algunos animales han sido creados para beneficio de los seres humanos. Los ejemplos serían la cacería, siempre y cuando sea para conseguir alimento, la carga y la montura, la obtención de materia prima para la confección de ropajes y tiendas, la ganadería y la pesca. En Corán 5:1-5 aparece la regulación de la cacería. Se dice ahí que se prohíbe cazar en tiempos de purificación, y luego aparecen otras 9 prohibiciones y obligaciones. Como pueden ver ahí, no se puede comer carne de un animal muerto por causa natural, no se puede comer sangre animal, no se puede comer sangre de cerdo, no se come un animal cuyo sacrificio no haya sido ofrecido a Dios, no se pueden comer animales que han sido torturados, no se pueden comer animales inmolados en altares idólatras, se prohíbe la caza por entretenimiento, se permite comer a un animal capturado por animales adiestrados para la caza, por ejemplo, un sabueso, y se permite comer animales ofrecidos por otras gentes del libro, es decir, por los judíos o los cristianos. En Corán 16:14 se permite la pesca, y luego en otros pasajes aparecen otros criterios de los animales que se pueden comer. Por ejemplo, 16:5 habla de que se pueden comer reses de ganado. En Corán 6:142 se vuelve a decir que el animal que se coma debe ofrecerse a Dios en sacrificio. Y aquí también hay un criterio muy importante al que volveré de nuevo más adelante, que es el que pueden leer ahí, que al sacrificarse un animal debe evitarse lastimarlo o infligirle algún tipo de dolor. Por eso más adelante haré mención de cómo
pues como quizá varios y varias de ustedes lo saben, hay toda una regulación acerca de cómo debe sacrificarse un animal, incluso de cómo debe ser la herramienta, cómo debe estar afilada para que el corte de la yugular del animal sea inmediato y por lo tanto no pueda sufrir y deba ser desangrado. Y por supuesto hay también varias referencias a cómo debe prepararse el animal. Debe haber un ritual previo en donde se le alimenta bien, se le atiende, se le consiente, porque pues va a ser sacrificado, ¿no? Y por supuesto también entre los juristas hay varias regulaciones que castigan, por ejemplo, cuando alguien no tiene la herramienta o el cuchillo bien afilado y entonces el corte no es único y uniforme y entonces lastima al animal. Es decir, es fascinante encontrar las discusiones y los textos que hablan acerca de la regulación de cómo no se debería lastimar a un animal. Voy a pasar ahora del Corán, que como saben es la fuente principal de la tradición islámica, el libro de los musulmanes, pero también hay otras fuentes religiosas, entre ellas está, como decía al principio, los hadices o la tradición del profeta. Son aforismos, anécdotas, pasajes que hablan de varios aspectos, varios momentos de la vida del profeta que no están contenidas en el Corán. Hay varias ediciones de los hadices. Hay entre la tradición islámica varias discusiones acerca de la legitimidad de algunos de estos hadices, pero a pesar de eso, varios juristas lo siguen utilizando como fuentes importantes para proporcionar criterios de acción para los seres humanos. Yo voy a referirme aquí a una edición, específica, que es la edición de Al-Bukhari. Y pues voy a ver aquí, vamos a ver, el Hadith 1915 establece que sí se puede comer un animal sacrificado con el filo de hierro, lo que acabo de explicar hace un momento, es decir, el instrumento bien afilado, pero no se le debe comer si se le mató a golpes. Se puede comer un animal que fue cazado por otro animal de caza, como decía hace un momento, por ejemplo, por un sabueso. En el Hadith 1916 se permite comer un animal que fue cazado con arco y flecha siempre y cuando haya muerto de inmediato. En el Hadith 1917 se prohíbe cazar apedreando a un animal. En el Hadith 1918 se permite tener un perro solamente si es para apoyo para la cacería, como el caso del sabueso, o como apoyo para el pastoreo. En el Hadith 1922 se cuenta que el profeta detestaba a las personas que torturaban a las gallinas, y en el Hadith 1923 se cuenta que el profeta detestaba a quienes mutilaban o lastimaban a los animales vivos. En los hadices 1904 y 2019 se explica que habrá recompensa para quienes ayuden a otros seres vivos, evidentemente incluyendo a los animales. En el Hadith 1098 se dice que hay que ser justos con la carga que se le da a un asno. Es decir, siempre a los animales de carga, eso aparece en distintos lugares, no hay que excederse con ellos porque se les lastima. Entonces, si bien uno se puede apoyar en ellos para ese tipo de ayuda, no debería abusar de ello y mucho menos lastimarlos. En los hadices 1234 y 1236 se dice que los caballos son una bendición para los humanos y por tanto se les debe tratar bien. En los hadices 1237 a 1239 se dice que se le puede dar un nombre a los caballos y a los asnos. Esto también es bien interesante, ¿no? Cuando uno le asigna un nombre a un animal, pues lo que está haciendo es generar un tipo de vínculo afectivo con el animal. Y aquí miren cómo se habla que a los animales que apoyan principalmente el trabajo de los seres humanos, pues se genera un vínculo, digámoslo así, personal, afectivo, ¿no? Se dice en otros hadices que pueden matarse algunos animales cuando son dañinos para el ser humano. Por ejemplo, cuervos, gavilanes, escorpiones, ratas, perros rabiosos. Y en el Hadith 889 se incluyen serpientes y en el 890 aparecen lagartijas.
no sé por qué aparecen las lagartijas. En otras ocasiones que he hablado de este tema, incluso en algunos foros con personas musulmanas, hemos tratado de interpretar por qué se hablaría de las lagartijas. No tenemos certeza al respecto, pero algún colega marroquí me contaba alguna vez que probablemente se refiere a algún tipo de lagartija que es venenosa o algo por el estilo, pero bueno, aparecen ahí las lagartijas, ¿no? En la tradición islámica, como decía hace un momento, los juristas son sumamente importantes porque la vida de los musulmanes gira en torno a lo que quizá han oído por ahí, a la Sharia, a la ley islámica que genera tanta controversia y hay tanta ignorancia alrededor de lo que significa la Sharia y se manipula tanto el sentido de la Sharia, pero bueno, sepan rápidamente que en la tradición islámica hay una gran tradición jurídica que discute constantemente cómo debería interpretarse las leyes que emanan del Corán y de los hadices, ¿no? Y lo que uno encuentra en los tratados jurídicos, en los que hoy no voy a detenerme en detalle, pero me parece importante mencionarlos, es que ahí también hay varios criterios éticos sobre el trato hacia los animales. Se vuelve a decir que los animales están al servicio de los humanos, pero que los humanos debemos evitar que los animales sufran, podemos valernos de ellos para determinadas tareas, pero se prohíbe abusar de ellos. El tema del dolor y el sufrimiento animal es central también en los textos jurídicos, como lo va a ser también en los textos teológicos y filosóficos, como vamos a ver en un momento. De aquí menciono algunos aspectos jurídicos generales, por ejemplo, no consumir la carne de cerdo. Otra vez, lo que ya mencioné hace un momento, este tema de que el sacrificio animal no debe ser doloroso y el animal debe ser cuidadosamente desangrado, ¿no? Se prohíbe matar animales si no es por alimento o por defensa propia, y se dice que todos los animales tienen derecho a vivir y a no ser molestados. Incluso hay textos que mencionan que los animales salvajes que están en selvas, bosques o ecosistemas en los que los seres humanos no deberíamos interferir, se les debe dejar en paz, se les debe dejar vivir libremente y no deberíamos interferir en su vida, ¿no? Voy a pasar ahora al tema de los animales en el Kalam islámico. El Kalam es lo que habitualmente traducimos como teología. A mí en algunas ocasiones no me gusta decirle teología, le digo teología para que se pueda entender, pero Kalam en realidad Ilm al-Kalam es la ciencia del discurso religioso, es decir, las interpretaciones que hay alrededor de la doctrina islámica que de nuevo emana de las fuentes que son el Corán y los hadices. Entonces voy a presentarles aquí, como lo anuncié desde el principio, de manera muy breve, una discusión teológica sobre el dolor de los animales en dos teólogos que son representantes de dos de las escuelas teológicas más importantes del Islam clásico. Los mutazilíes y los asharíes. Hay otras escuelas también que no mencioné aquí, los jambalíes, los maturidis, pero voy a concentrarme aquí en dos de las escuelas, digamos que fueron más amigables con la filosofía y que incluso instrumentalizaron la metodología filosófica para discutir varios de los problemas que se discuten alrededor de la doctrina islámica. Uno de ellos, el tema del dolor de los animales. Entonces, una de estas escuelas es la escuela Ash'ari o los asharíes, que utilizaron la filosofía para hacer exégesis y apología de las fuentes religiosas, y la otra son los mutazilíes, que es en realidad se le ubica como la primera escuela teológica islámica. Estamos hablando alrededor del siglo VIII, finales del siglo VIII. Y es una escuela racionalista con muchos puntos en común con la filosofía, e incluso es posible que varias de las discusiones teológicas que había entre los mutazilíes haya inspirado el desarrollo de la filosofía en tierras islámicas. No hablaré mucho de cuestiones históricas aquí, pero solo sepan que hacia finales del siglo VIII y del siglo IX, que empezó a haber contacto con textos filosóficos que provenían no solo de Grecia, sino también de Egipto, de la India, ¿no? Empezó el desarrollo de lo que conocemos como la filosofía
en tierras islámicas, finales del siglo VIII, principios del siglo IX, principalmente en Bagdad, donde había una escuela de traductores muy productiva. Para el momento en donde había filosofía, ya existían algunas de las discusiones teológicas, principalmente entre los mutazilíes. Los asharíes son una escuela un poco posterior, ¿no? Del siglo IX, y a lo largo del Islam clásico hay muchos debates entre asharíes y mutazilíes. Uno de ellos es este que voy a presentar alrededor del tema que nos ocupa hoy. Y bueno, un teólogo mutazilí, es decir, un racionalista, es Abd al-Jabbar, que tiene un trabajo muy importante de varios tomos que se llama el Compendio sobre la Unidad y la Justicia, y ahí plantea el siguiente problema: si Dios ha considerado algún castigo o compensación para los animales que han lastimado, es decir, que han lastimado a un ser humano o incluso a otro animal, o ellos han sido lastimados por algún animal o por algún ser humano. Entonces ahí nos dice que si los animales no tienen obligaciones morales, es decir, no deliberan y no son agentes morales, no habría motivo para que recibieran castigo o compensación. En el mismo caso estarían, por ejemplo, menores de edad o personas con algún padecimiento mental. Sin embargo, dado que animales menores de edad y personas con padecimiento mental son criaturas que también sufren y que también podrían lastimar a otros, por lo tanto, la justicia divina no podría ser indiferente ante esas criaturas y debería proveer algún castigo o alguna compensación. Entonces, lo que nos dice Abd al-Jabbar es que en el juicio final, Dios efectivamente recompensará el sufrimiento de los animales y renacerán de manera perfecta en el paraíso para el gozo de la gente buena. En contraste, los animales que hayan hecho daño a otro animal o a otra persona acompañarán a la gente mala en el infierno. Y de aquí se siguen tres consideraciones. Fíjense bien, se asume primero que efectivamente los animales sufren, que las acciones de ambos, humanos y animales, son consideradas por Dios porque Dios mismo cuida de todas sus criaturas. Y tres, que para que las acciones de los animales tengan algún sentido, debe haber para ellos una vida en el más allá, es decir, sus acciones deberían tener alguna consecuencia. Y aquí a mí me parece particularmente interesante este tema del sufrimiento, ¿no? Porque uno se pregunta si un animal está sufriendo, si un animal incluso enfermó, que probablemente varios de nosotros hemos tenido la experiencia de ver cómo sufre un animal que ha enfermado, igual que como hemos visto cómo sufren los humanos, pues ese sufrimiento debería tener algún tipo de sentido, ¿no? Y entonces aparece esta idea aquí, como ven, de cómo Dios no dejaría pasar eso, no dejaría que el sufrimiento de un animal fuese un sinsentido, y por tanto si ha pasado por una experiencia de dolor, pues va a tener alguna forma de compensación en el más allá. Y de este planteamiento podemos derivar otras dos consecuencias teológicas. Abd al-Jabbar asume que los seres humanos disciernen por ellos mismos lo bueno y lo malo y por lo tanto podrían inferir cómo debe actuar Dios. Concluye que Dios debe compensar las acciones buenas y castigar las malas, y que si no lo hiciese, validaría la injusticia. Este es parte del núcleo del problema con los asharíes. Fíjense bien, lo que está haciendo Abd al-Jabbar es asumir que dado que nosotros podemos discernir qué es lo bueno y lo malo, pues precisamente podemos razonar como yo lo estaba haciendo hace un momento. Podemos entender que no es bueno que un animal sufra y por tanto por eso podemos decir, dado que no es bueno que el animal sufra, Dios no va a dejar pasar eso por alto y por tanto Dios tiene una forma de obligación moral con los animales, que es lo que ven que dice ahí abajo. Si Dios no puede pasar por encima de lo bueno y lo malo, si Dios mismo sabe discernir qué es lo bueno y lo malo, pues justo va a percatarse que no es bueno el dolor animal y por tanto va a compensar a ese animal. Y si no lo hiciese, pues entonces estaríamos diciendo que Dios sería capaz de validar una injusticia y eso no podría ser. Sin embargo, hay una respuesta a ese planteamiento que proviene de Al-Ghazali. Este sería un ejemplo de un teólogo asharí de la otra escuela que mencionaba, y en un trabajo que se llama El justo medio en la creencia, precisamente critica este planteamiento de los mutazilíes.
¿Qué nos dice Al-Ghazali? Uno, que Dios no está obligado a crear, que si crea libremente también es libre de castigar o compensar a sus criaturas de acuerdo a como a él le plazca. Es decir, Dios no tendría obligaciones morales ni con nosotros ni con los animales. Entonces tendríamos que romper ese esquema muy conocido en los contextos religiosos de que si me porto bien, Dios me premia y si me porto mal, Dios me castiga. No, Dios es omnipotente y por tanto Dios hará lo que le plazca. Si quiere te compensará y si no le da la gana, no te compensará. Entonces Dios es libre de consentir que un animal o un humano sufra y no está obligado de ninguna manera a compensar su sufrimiento. Y por tanto dice que los mutasilíes se equivocan por dos razones. Primero, porque Dios no tiene obligaciones. Si por obligación se entiende una imposición externa a actuar de tal o cual modo. Y segundo, el que Dios no tenga obligaciones hacia sus criaturas no es problemático porque en realidad Dios no está actuando sobre una propiedad ajena o violando un mandato externo. Recuerden que Dios es autor de la creación, que la creación le pertenece y por tanto el tipo de decisiones que él puede tomar, sean para bien o sean para mal, sobre su creación, pues no habría manera de que nosotros pudiéramos recriminarle algo, ¿no? Entonces, hasta esta parte, en conclusión, podríamos decir que mientras que Abd al-Jabbar, para Abd al-Jabbar, Dios compensa el sufrimiento animal, para Al-Ghazali lo que es prioritario es la defensa de la omnipotencia divina y por tanto pues no podríamos creer que Dios tiene alguna obligación con el animal o con el humano, aunque sí podríamos sospechar que si Dios quiere, sí podría llegar a compensar al animal o al humano, aunque también podría llegar a no compensarlo. Voy a pasar ahora a la segunda, a lo que prometí como segunda sección, que es ahora el planteamiento de los filósofos y los animales. Y voy a empezar primero con un filósofo y médico del siglo X, que es Al-Arazi. Al-Arazi es autor de varios textos, no se conservan todos, en algunos casos conservamos fragmentos, referencias indirectas. Tenemos completos los dos primeros, la medicina espiritual y la vida filosófica, y parte de uno de sus tratados sobre el arte de la medicina. ¿Qué es lo que encontramos en términos generales en la filosofía de Al-Arazi? Un modelo ético construido desde la razón natural y no desde la ley religiosa, es decir, a diferencia de lo que sucede, si algunos de ustedes conocen el caso de la filosofía medieval latino-cristiana, pues sabrán que ahí es difícil discernir entre lo que hace un teólogo y lo que hace un filósofo, porque en realidad ese tipo de filósofos son simultáneamente teólogos y filósofos. En la tradición islámica no sucede lo mismo, está muy bien delimitado y detectado qué es lo que hace un mutakalimun, es decir, un teólogo, y qué es lo que hace un filósofo. Y los filósofos discuten de manera estrictamente filosófica problemas que a veces se traslapan con planteamientos de orden religioso, pero por eso podemos encontrar este tipo de aproximaciones en donde, como pueden ver, a un filósofo como Al-Arazi le importa más lo que puede inferirse desde la razón natural que lo que puede inferirse desde la ley religiosa. Es cierto también, lo que decir rápidamente y entre paréntesis, que después se fueron presentando también pensadores, filósofos que sí eran más afines con planteamientos religiosos. Por ejemplo, hay mucha filosofía sufi, ¿no? Una forma de filosofía mucho más allegada a planteamientos místicos y a planteamientos religiosos, que probablemente es menos racionalista que los filósofos que yo voy a presentar aquí, que a veces dentro de la misma tradición islámica se les conoce como filósofos peripatéticos por la fuerte impronta griega, sobre todo aristotélica, aunque también neoplatónica, que había en ellos, ¿no? Entonces, pues dicho eso, pues sepan que en Al-Arazi hay eso, un modelo ético construido desde la razón natural, y Al-Arazi sostiene que la razón natural nos permite controlar y administrar nuestras pasiones y deseos para conducirnos de acuerdo a la virtud. Van a ver esto porque es importante en unos momentos para el planteamiento de los animales.
Voy a decirles rápidamente qué es lo que encontramos en los tres textos. Primero, en la medicina espiritual establece una diferencia entre los seres humanos y los animales. Los animales actúan conforme a sus instintos, deseos y pasiones, y en cambio los seres humanos se distinguen por su facultad racional. Toca también el tema de la superioridad de los humanos sobre los animales. Fíjense, dice que los humanos pueden adueñarse de, dominar, someter y disponer de los animales siempre y cuando ello sea provechoso para los dos. Es decir, que este es un planteo bien interesante. Debe ser provechoso tanto para el humano como para el animal mismo. Es decir, no podríamos, van a ver en un momento algunos de los ejemplos que ponen, ¿no? En donde uno mismo también puede dominar o puede organizar la vida de los animales, pero porque también está beneficiando al animal. Es razonable, por tanto, para Al-Arazi que el ser humano se valga de los recursos naturales, pero debe hacerlo de un modo equilibrado, es decir, debe evitarse el exceso y debe evitarse el defecto. En la vida filosófica, otro de los textos nos dice que el filósofo es un agente racional y virtuoso capaz de ejercer el autocontrol. El modelo filosófico de la vida para Al-Arazi consistiría precisamente en evitar el dolor y administrar nuestras experiencias de placer. Y esa es la misma premisa que está detrás de la idea de que los seres humanos juegan el papel de dominadores de la tierra. Dios, según Al-Arazi, detesta que sobrevenga un dolor sobre una de sus criaturas. Y por eso, de ahí podemos inferir varios criterios éticos que tienen que ver con el trato hacia los animales. Fíjense, no debe causarse dolor alguno a ningún ser sentiente, a menos que sea con el fin de evitarle un peor sufrimiento. Como no debemos dañar a ningún ser vivo, la cacería y el maltrato animal, perdón por la errata ahí, son inaceptables. Se puede hacer sufrir un animal sin cometer injusticia si es que es justo para servir o salvar a un ser humano. Fíjense, dice, por ejemplo, cuando se espolea un caballo para que reaccione ante una situación de peligro, y también se refiere al caso en donde el jinete y el caballo se encuentran en medio del desierto y con poca agua, y sostiene que será preferible salvar al ser humano, ya que pues desde su modelo ético es más útil para la gente un humano que un caballo. Por ejemplo, cazar, acechar y ejecutar a un animal es admitido o admisible solo en el caso de carnívoros, tigres, osos, etcétera, y en el caso de animales que pueden causar daño, por ejemplo, escorpiones, serpientes. Si no se les ejecuta, pueden causar daño a otros animales, ese es el motivo. Fíjense, bueno, evidentemente el carnívoro, el tigre, el oso, si está en su hábitat natural y no nos metemos con él, no habría por qué hacerle daño a alguno. Si por algún motivo de pronto uno está paseando por un sitio en donde lo ataca un tigre, pues la idea de Al-Arazi es que debería ser justo que se defienda del tigre y pues en algunos casos tendría que lastimar e incluso matar al tigre y en ese caso pues no habría un mal moral. Y como ya decía ahí, que como ven también aparecían los hadices, también está permitido pues dañar a un animal en caso de que sea un animal peligroso. Pero aquí el motivo es también interesante, que no es solo porque pueda ser peligroso para el ser humano, sino que vean cómo dice que hay animales que también podrían ser peligrosos para otros animales. Y dice aquí algo que es un poco raro, que dice, habría que matar a esos animales porque cuando dañan a otro animal, es difícil liberar el alma de esos animales que han sido dañados por otros animales. En este pasaje ven ahí ese signo de interrogación, porque es un pasaje un poco oscuro que varios de los estudiosos de Al-Arazi han discutido, ¿no? ¿Qué querría decir Al-Arazi cuando nos dice que es difícil, ¿no? Que es difícil liberar el alma de los animales que han sido asesinados
por otros animales. Hay quien piensa que lo que está refiriéndose ahí es a una forma de transmigración de las almas y que por algún motivo pensaba que los animales que habían sido, por ejemplo, mordidos por un escorpión o por una serpiente o por una rata rabiosa, entraban como en un proceso de agonía en donde el tránsito de su alma a otro cuerpo o a otro animal o al mismo o a un animal de la misma especie habría sido más difícil. Pero bueno, esas son posibles interpretaciones, pero pues el pasaje es un poco oscuro. Los animales que ayudan a los seres humanos y que se alimentan de hierba, dice Al-Arazi, deben recibir un trato justo. En la medida de lo posible, dice, no hay que alimentarse de estos e incluso ha de disminuirse. Fíjense, ese es un caso de intervención en la vida del animal por motivos que estarían justificados. Ha de disminuirse la reproducción de alguno de estos animales para que no abunden y de este modo evitar que sean sacrificados. Lo más conveniente sería no alimentarse de carne de ningún animal, y termina diciéndonos que un verdadero agente racional llegará a percatarse de que lo más adecuado sería no lastimar a ningún ser viviente y por tanto optar por el vegetarianismo. Una razón de peso para no alimentarse de carne animal es precisamente el dolor de los animales. Pero aquí aparece otro tema interesante que es el que también voy a desarrollar en el caso de Ibn Sina o Avicena, que es esa pregunta de cómo podríamos saber que un animal verdaderamente sufre. Y bueno, Al-Arazi responde a esa pregunta en la introducción al arte de la medicina, específicamente en el capítulo 11, donde primero nos explica cómo funcionan las capacidades mentales de los animales y nos dice que los animales tienen sensación, imaginación, memoria y son capaces de movimiento voluntario. Al-Arazi sugiere que algunos incluso poseen capacidades cognitivas que les permiten elegir lo que es mejor para ellos. Se percatan de lo que sucede en el mundo exterior y reaccionan de acuerdo a lo que les resulta benéfico o perdón por la rata ahí, o perjudicial, debe decir. Estas ideas han hecho que los intérpretes de Al-Arazi se dividan entre quienes creen que incluso podría inferirse que Al-Arazi pensaba que los animales eran casi racionales o racionales y quienes creen que probablemente Al-Arazi no llegaba tanto, ¿no? Sea lo que uno puede ver es cómo defiende de manera muy clara que los animales tienen capacidades cognitivas y que por tanto no solo sufren, sino que tienen noticia de que son ellos quienes están sufriendo. Pero ese tema no aparece tan desarrollado en Al-Arazi, en cambio sí aparece desarrollado en Ibn Sina, Avicena, filósofo persa del siglo XI. ¿Qué dice Avicena? Aunque los animales carecen de la capacidad para conceptualizar, reconocen aspectos y significados del mundo externo y se conducen de acuerdo con ello. Algunos animales poseen una especie de conciencia, o mejor, de autoconocimiento primigenio, lo que en la filosofía a veces en inglés llamamos self-awareness. Los animales tienen una especie de self-awareness, de autoconocimiento primigenio. Los animales no solo son capaces de percepción sensible, sino que incluso son capaces de reconocer significados del mundo externo. Eso es lo que Avicena llama intenciones, intentio le pusieron los latinos. En árabe aparece el término ma'ani, las intenciones son ma'ani. ¿Cuál es el ejemplo que pone? Un ejemplo que Alejandro, que está por ahí en el público, conoce muy bien, y cualquiera de ustedes que haya estudiado filosofía medieval se habrá encontrado con este ejemplo que pasó a la posteridad. Dice Avicena, por ejemplo, cuando la oveja percibe propiedades no materiales del lobo, por ejemplo, el peligro, la hostilidad. Esto es bien interesante, ¿no? Lo que quiere decir es que cuando la gente dice que los animales solamente tienen sensación y que responden a los estímulos sensoriales que reciben del exterior, se equivocan, ¿no? Porque en este caso dice, ¿qué es lo que ve una oveja? Dice, la oveja ve una bola de pelos grises con unos colmillos amarillentos, ¿no? La oveja huele una cosa horrible en el lobo,
dice, pero no solo eso, sino que hay un contenido no material que también está, al que también está accediendo. ¿Qué es eso? La oveja se da cuenta perfectamente de que el lobo significa peligro, hostilidad, y huye del lobo, ¿no? En consecuencia huye, se mueve, ¿no? Ese tema de las intenciones o de ma'ana es significado en árabe. Ma'ani significaría coloquial en árabe, coloquial, significados. Entonces, para evitar el término es intenciones, que es un tecnicismo filosófico y que todos puedan entender fácilmente lo que quiere decir, lo que Avicena sugiere es que los animales reconocen significados no materiales que están en las cosas del mundo, es decir, significados que no reconocen por los sentidos externos, sino por sus facultades mentales. Ese tema ha sido muy estudiado. No lo ha sido, en cambio, la literatura dedicada a explorar el supuesto cognitivo, que al parecer explicaría esa capacidad animal, que es el tema de la posibilidad de que en los animales haya una especie de conciencia fenoménica, o lo que nosotros coloquialmente llamamos un yo. Si en los animales hay un yo, ¿no? ¿Puede ese yo hacer que los animales experimenten el dolor, percatándose que son ellos mismos los que sienten el dolor? Bueno, Avicena nos dice que en el caso de los animales podríamos preguntarnos si están ellos limitados a la percepción, como explicaba hace un momento, o poseen un yo con características similares o análogas a las del yo de los seres humanos. Y fíjense aquí, si están limitados a la percepción y no tienen algo así como un yo, tendríamos dificultades para explicar cómo es posible su experiencia del dolor. Si no son capaces de reconocer la experiencia del dolor como algo propio, entonces serían algo así como autómatas. Y precisamente creo que todos los que estamos participando en este seminario somos bien conscientes de que los animales no son autómatas. Avicena, como Al-Razi, presenta varias facultades que tienen los animales, evidentemente la sensación, la imaginación, la memoria, y añade también una facultad que se conoce como la facultad estimativa, waham en árabe. Esta es la más alta en los animales. Esta es la facultad que permite que se perciban eso que llamamos intenciones. Recuerden, significados asociados a las formas sensibles o a las imágenes, pero que son distintas de ambas. No es decir, esto que decíamos, propiedades que son no sensibles, pero que percibimos a través de los sensibles, de lo sensible, perdón, entiéndalo como eso, ¿no? Cuando la oveja percibe la hostilidad, o piensen que incluso nosotros mismos tenemos estimativa, y es ese tipo de cosas que percibimos, por ejemplo, cuando sospechamos que no le caemos bien a alguien, ¿no? Y decimos, bueno, es que yo percibo ahí como cierta hostilidad, o al revés, cuando hacemos clic, ¿no?, con las personas, inmediatamente decimos, nos caímos muy bien, ¿no? Pero fíjense cómo eso no lo percibimos a través de lo sensible, es decir, no de los sentidos externos, sino a través de lo que Avicena llama la facultad estimativa. Es una facultad que entonces permite que percibamos contenidos del mundo y actuemos en consecuencia. Y repito, la compartimos nosotros y los animales, los dos tenemos estimativa. Y eso que nos deja ver que el conocimiento animal no se reduce entonces a datos sensibles. Los animales son capaces de procesar los datos sensibles y comportarse de diversas maneras de acuerdo a sus necesidades de supervivencia. Y eso es lo que permite que los animales se reconozcan a sí mismos y sus propias experiencias acerca del mundo. Y eso es lo que Avicena llamaría un yo primigenio. La estimativa puede fungir como el centro de gravedad físicamente detectable, porque la estimativa, según Avicena, está en el cerebro, que permite al animal reconocer y reaccionar ante las propiedades del mundo. No solo le permite entender el mundo exterior, sino también su propia corporalidad. Hay dos tipos de autoconocimiento en el modelo de Avicena, en la filosofía de Avicena. Uno es el reflexivo, el que poseemos los seres humanos. El otro es el primigenio, que lo poseemos, como dije hace un momento, los dos, los seres humanos y los animales. El primigenio está relacionado con un impulso natural de preservación,
y le permite a los animales familiarizarse de manera innata y espontánea con su cuerpo, reconociéndose a sí mismos a través de sus experiencias sensibles, incluyendo el dolor y el placer. A pesar de que esto suena muy consistente y nos abre muchas posibilidades de interpretación, yo mismo lo he explorado muchísimo, qué repercusiones tendría poder postular que en los animales hay una conciencia fenoménica, es decir, que ellos tienen bastante noticia de lo que pasa en el mundo y sobre todo de lo que les pasa a su cuerpo, ¿no? Y la manera como todos nosotros que somos amantes de los animales, todos nosotros hemos visto cómo tienen un control admirable en unos casos sobre su corporalidad, ¿no? Los felinos que hablábamos antes de entrar a la sesión, platicamos un poco de los gatos y me contaban que hace unas semanas tuvieron una sesión con alguna especialista en gatos, ¿no? Es admirable ver el autocontrol, el dominio que tiene un felino sobre su cuerpo. Bueno, todo eso es autoconocimiento primigenio y eso nos permite sospechar que hay una especie de yo. Sin embargo, para desgracia de nuestro planteamiento, también es cierto que en Avicena falta un poco de claridad al respecto. Fíjense, mientras que en su Tratado del Alma, ¿no?, que se conoce como Al-Nafs en árabe, de ánima en latín, 5.4, que eso se incluye en una obra monumental enciclopédica que se llama La Shifa o Libro de la Curación, ahí sugiere que los animales tienen algún tipo de yo, pero luego en otro trabajo, en otro escrito que se llama Mubahat o Discusiones, ahí en el parágrafo 305 no es categórico al respecto y dice nada más que podría ser el caso que los animales tuviesen un yo, pero no es claro que ese sea un yo genuino. Entonces ese es un pasaje que también quienes nos dedicamos a eso hemos discutido mucho, ¿no? Porque pues como ven ahí sugiere que sí podría ser, pero titubea, ¿no? Dice, pero no estoy seguro de decir que eso es un yo genuino. Quizá con eso se refiere a que no es un yo reflexivo, es decir, que los animales no pueden reflexionar sobre ese yo, pero ese yo sí les permite el acceso a lo que pasa, a lo que le pasa a su cuerpo, a las experiencias de su cuerpo, a sus experiencias de placer, dolor y sufrimiento. La percepción animal entonces no es meramente corporal, o eso es lo que podemos ver en el de Ánima o en el libro del alma de Avicena, no es solo meramente corporal o sensible, aunque el animal carece de un yo reflexivo, percibe el cuerpo y con el cuerpo que posee, reacciona y actúa de acuerdo con su propia corporalidad. Animales y humanos reconocen su propio cuerpo, pero solo los humanos pueden volver su cuerpo un objeto de reflexión. Si los animales carecen un yo, ¿podrían tener acceso a sus propias experiencias? Bueno, aunque Avicena distingue entre el alma perceptiva y el alma racional, su concepción de la percepción animal es bastante sofisticada. Nos dice que la cognición animal no se limita a lo sensorial, como he insistido, que los animales pueden reaccionar a sus propias experiencias y tienen una forma de autoconocimiento, y que cuando experimentan placer o dolor se reconocen a sí mismos como sujetos de esa experiencia, pero a diferencia de los humanos, no pueden reflexionar sobre el significado de esas experiencias. Lo mismo pasaría con un recién nacido, ¿no? Que si antes de esa experiencia un recién nacido humano siente el dolor, sabe que le duele, llora, reacciona en consecuencia, y puede ser angustiante como lo es en el caso del animal, que no entiende qué es lo que le está pasando y no sabe por qué le duele, cuándo va a acabar ese sufrimiento, si va a acabar, ¿no? Algo similar sucedería en el caso de algunos animales, ¿no? La posición no categórica de Avicena con respecto al yo de los animales podría explicar por qué no ahondó en las consecuencias éticas que se seguirían si concluimos que los animales sí poseen un yo genuino. Entonces, algunas conclusiones para, creo que voy bien con el tiempo y que va a haber espacio para conversar. Bueno, algunas conclusiones. Primero, desde la perspectiva religiosa. Las fuentes del Islam establecen que los animales son criaturas de Dios al servicio de los humanos, pero ello no implica que no se les debe respetar. Hay criterios religiosos que establecen que los humanos deben cuidar a los animales y en la medida de lo posible evitar su sufrimiento.
Alrededor de esto, como vimos, hay una cuestión teológica. ¿Tiene Dios obligaciones con los animales? Abd al-Jabbar y al-Ghazali admiten que los animales sufren y sienten dolor y tratan de entender por qué Dios lo permite, al grado de que, como vimos, Abd al-Jabbar piensa que Dios sí tiene la obligación de compensar el sufrimiento animal, y al-Ghazali dice, bueno, no tiene ninguna obligación, pero si quisiera, sí lo podría hacer. Abd al-Jabbar, como vimos ahí, Dios debe compensar y retribuir el dolor de los animales. Al-Ghazali nos dice, los animales sufren, pero Dios no tiene ninguna obligación de retribuirlos. Como dije hace un momento, lo haría si así lo desea, pero no lo haría si por algún motivo cree que no debe hacerlo. Ahora, desde la perspectiva filosófica, Al-Arazi y Ibn Sina coinciden en que los animales tienen una vida mental y reconocen sus propias experiencias de dolor y sufrimiento. Ambos explican las facultades mentales de los animales y tratan de responder si son conscientes o no de sus experiencias de dolor y sufrimiento. Para Al-Arazi, el que experimenten dolor y sufrimiento tiene consecuencias éticas. Nuestra reflexión filosófica debe llevarnos, por lo tanto, a una decisión vital acerca del modo en que debemos tratar a los animales. Y como ven, incluso en su caso, está abierta esta posibilidad de que la mejor alternativa sea la elección del vegetarianismo, porque no se debería maltratar a ningún animal sentiente. En el caso de Ibn Sina, los animales se perciben a sí mismos y por lo tanto también perciben su dolor y su sufrimiento. Pero al no definir si poseen o no un yo genuino, no ahonda en las consecuencias éticas del dolor humano. Como conclusiones generales, como pueden verlo, el tema del sufrimiento animal no es marginal ni para los pensadores religiosos ni para los filósofos de la tradición islámica. Por el contrario, vimos aquí cómo en ellos hay reflexiones muy sugerentes que presentan formas atractivas de enfocar el problema. A mí este es un aspecto que me interesa mucho enfatizar porque muchas veces en la literatura contemporánea que trata el tema, se piensa que en las tradiciones abrámicas, sobre todo al ser creacionistas y al haber esta idea difundida y a veces mal entendida y mal interpretada de que Génesis o Corán, al ser creacionista, legitiman la posibilidad de que el ser humano explote a los animales y explote los recursos naturales. Me parece que es importante ahondar en el trabajo exegético de las fuentes para que uno se encuentre con estos ejemplos en donde, como se ve, no es del todo claro que haya esa permisividad para apoderarse de los animales y dominar la tierra a costa de lastimar a otros seres humanos y lastimar la naturaleza. Pues les agradezco mucho su atención y pues espero que tengamos unos minutos para poder conversar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier López Farjat. Vamos a pasar entonces ahora a una sesión de preguntas que están aquí en el chat. Voy a ver el chat, perdón. No, yo le voy a, para que usted se pueda concentrar en la respuesta. Yo leo el chat, pero claro que también con gusto lo puede Perfecto. hacer. ¿Sí? Muy bien, Por perfecto. cuestiones de que estamos un poco apretados de tiempo, me voy a permitir yo hacer la pregunta. En otras ocasiones le pedimos a la persona que la haga y que ahonde. Si es necesario, bueno, pues así lo haremos, pero por el momento le comento. Ana Cristina Ramírez pregunta, bueno, más bien solicita abundar un poco en la expresión reses de ganado. Sí, se refiere a los corderos, a las vacas, es decir, a los que son comestibles para los seres humanos, con excepción del cerdo, ¿no? Es decir, a los animales que puede tener un granjero para consumo y alimentación, ¿no? Pero aún ahí, como les decía, hay toda una serie de criterios de cómo debe cuidar al animal, alimentarse al animal, procurar al animal y sobre todo pues también sacrificarlo, ¿no? Ok, la misma doctora Ana Cristina Ramírez pregunta, ¿hay prohibición religiosa
a representar dibujos, pintura, escultura, humanos, animales, todos, supongo en la tradición islámica? No, mira, la prohibición es a lo divino, a Dios y sobre todo a la imagen del profeta. Hay una etapa en la tradición islámica donde se prohíbe la representación sobre todo de figuras humanas. Y hay sectores muy conservadores que prefieren sí, no la representación, no la representación que quiero aclarar ahí, artística, porque como ven, las imágenes que ustedes estuvieron viendo aquí son imágenes que forman parte de algunos de los tratados médicos y zoológicos en donde pues como ven no tienen esa función artística. Entonces sí hay en sectores muy conservadores una postura muy negativa y sí a prohibir la representación de seres vivos en general, ¿no? Porque se piensa que eso podría llegar a generar una forma de idolatría. Pero también quiero aclarar que no es en todos los sectores islámicos. El mundo islámico es muy, muy, muy heterogéneo. La misma doctora Ana Cristina, ¿qué término o concepto usa Al-Arrazi para vegetariana? Ah, qué buena pregunta. No recuerdo ahora el término árabe. Eso se lo voy a deber, doctora. Pero si me da su correo, voy a checar de nuevo el texto árabe y se lo hago llegar. También Ana Cristina pregunta. Todo Ana Cristina Sí, Alejandro también que está por acá. la Pero claro que razón, sí, doctora. Sí. sí, la razón motivo para no dañar a animales y humanos sería en esencia la misma en esta tradición filosófico-religiosa. La razón para... Bueno, sí, efectivamente, pero recuerden que según los textos, el daño que se pudiera hacer a un ser humano es incluso más grave porque el ser humano es agente moral. El ser humano tiene capacidades de deliberación. Es decir, recuerden que en las tradiciones abrámicas, al haber esta forma de creacionismo, lo que sí hay es una escala natural y lo que sí hay es que el ser humano está en la cima de esa escala natural y entonces pues es la criatura predilecta de Dios. El mismo Corán lo dice, ¿no? Que el ser humano es la criatura predilecta de Dios e incluso los ángeles se enojan con Dios porque, ¿no? Iblis, lo que nosotros conocemos como el diablo, ¿no? Como Satán, se enoja porque le dan celos, porque la criatura predilecta es el ser humano al que le da esa capacidad deliberativa, racional, la libertad, etcétera. Y entonces, pues esa criatura que tiene mayor dignidad, pues también tiene que ser respetada y en ese caso es más grave el que se daña a otro ser humano, ¿no? Pero como ven, existe toda esta regulación de cómo debería cuidarse, procurarse y no dañarse en realidad ningún ser vivo, porque aunque el ser humano sea el más digno, todas son criaturas de Dios, ¿no? Cristi, ¿quieres hacer la última pregunta en relación a que tú hazla, por favor, algo así del cerdo? ¿Puedes, Cristi, abrir tu micrófono, abrir tu pantalla? Sí, muchas gracias. Buen día. Ha sido una maravillosa exposición. Me queda una duda elemental. ¿Qué problema hay con comer cerdo, con la ganadería de cerdos en esta Sí, tradición? sí, mire, esa es herencia de la propia tradición judía. El criterio es exactamente el mismo y tiene que ver sobre todo con cuestiones de higiene, ¿no? Que hay esta idea que además nosotros sabemos que es una idea no del todo cierta, ¿no? De que el animal de que el cerdo, perdón, no es un animal del todo higiénico, no es un animal limpio y que entonces genera varias enfermedades, ¿no? Y entonces esto es herencia de los mismos motivos que son esos que encontramos en la tradición judía. Ok, el doctor Alejandro Herrera tiene su mano levantada. Adelante, doctor Alejandro Herrera, y después continuamos con las preguntas del chat. Gracias, Víctor. Pues espléndida conferencia y todas las investigaciones que has hecho, Luis Javier, pues son
estupendas, son verdaderas revelaciones para mí y yo creo que para muchas personas que generalmente nos hemos concentrado en el pensamiento occidental. No sé, en un momento se me fue el sonido cuando Ana Cristina te hizo una pregunta sobre el significado de una palabra, no sé si era sobre la palabra yo. No, Bueno, mi vegetarianismo. pregunta es, no, mi pregunta es si realmente, bueno, usa la palabra yo, Avicena, en sus escritos. Interesantísimo. Mira, ¿Sí la usa? usa una palabra, usa el término árabe, usa tres términos en realidad. A veces usa el ana, que es yo. A veces usa el dat, que significa uno mismo, ¿no? Y a veces usa el término nafs, que es alma, ¿no? La nafs y los animales tienen un nafs, ¿no? Pero un alma, que evidentemente tienen un alma, que es el alma sensitiva, ¿no? Pero lo interesante es que esos giros terminológicos que hace, porque a veces no le dice nafs, le dice that. That significa si los animales saben de sí mismos, ¿no? Que eso es lo que yo digo que cabe esa interpretación. Tienen los animales un yo, es decir, son los animales, saben los animales de sí mismos, ajá, y a veces dice eso, que tienen un ana, que tienen yo, que ellos son los agentes, los que padecen en primera persona, ¿no? Ajá. A veces tú hablas de atribuirle un yo primigenio más que un yo reflexivo, y eso va muy de acuerdo con lo que ahora se está haciendo en etología y en filosofía de los animales. A algunos animales se les atribuye autoconciencia, no se habla de yo en los animales, como que es una palabra muy pesada para los Sí. animales, pero sí de autoconciencia, y se les ha atribuido, por ejemplo, a los primates superiores y a los delfines, incluso, pero esa autoconciencia no llega a ser un yo reflexivo tampoco. Y eso me hace pensar como en grados de autoconciencia, porque si le atribuimos autoconciencia o un yo primigenio a todos los animales, ese es un grado inferior al que tienen los primates superiores y los delfines, y luego el ser humano que ya tiene el yo reflexivo. Entonces eso me parece muy interesante. Otra cosa Sí. que me llamó mucho la atención es en Al-Arazi, que maneja casos límite con su experimento mental en el desierto del jinete y el caballo. Eso lo usan Reagan y Singer y Francione con el modelo de una lancha en el océano a punto de naufragar o de una casa incendiándose. Y es revelador que lo haya usado Al-Arazi con ese ejemplo del desierto. Me pareció Sí, muy interesante. sí, fíjate que en los dos filósofos Ajá. hay experimentos mentales, ¿no? Incluso como los que usa la filosofía analítica, es decir, en muchas cosas metodológicas suenan muy contemporáneos, pero puedo decir algo brevemente de lo primero que me decías. Avicena no alcanza como a establecer tipos de autoconciencia en los animales, ¿no? Pero lo que dices, uno podría leerlo llevándolo hacia allá, ¿no? Porque fíjate que lo que sí distingue, y lo distingue incluso en el caso de los seres humanos, es que es distinto el autoconocimiento de la conciencia. ¿Ves? Y entonces dice cosas muy interesantes porque dice, a ver, nosotros, lo que quiero decir con autoconocimiento, dice Avicena, es que tanto el animal como, por ejemplo, los seres humanos cuando están en estados no conscientes, nunca pierden la noción de que son ellos los que están experimentando dolor o sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, Avicena pone unos ejemplos, entonces dice, por ejemplo, podemos nosotros estar en un estado no consciente, por ejemplo, cuando estamos soñando, estamos dormidos y estamos soñando, y sin embargo, extrañamente sabemos que somos nosotros los que salimos en el sueño. O alguien, por ejemplo, cuando está ebrio, ¿no? Podemos estar en estado de ebriedad, ¿no? Él pone ese ejemplo, no yo. Él dice, alguien puede estar en estado de ebriedad y puede no estar consciente, pero lo curioso es que nunca deja de hablar en primera persona, ¿no?
¿no? El que tiene el mal de amores, ¿no? Y sabe, dice, a mí me duele, a mí me hicieron, a mí me pasó, ¿no? Y dice, bueno, es que tiene autoconocimiento aunque no tenga autoconciencia. Y me parece que ese tipo de diferencia, claro, si uno quiere ser mucho más sutil con la vida mental de la variedad que hay en el reino animal, me parece claro lo que dices, ¿no? Que se puede encontrar con distintos niveles de autoconocimiento, distintos niveles de autoconciencia, claro. Y Avicena Sí, lo sabe porque Avicena conocía mucho el cerebro, ¿no? Avicena conoce el cerebro, el sistema nervioso, ¿no? Y entonces, pues él efectivamente se da cuenta que los animales, hay unos que tienen el cerebro mucho más desarrollado, ¿no? Y otros que incluso no tienen cerebro, pero tienen algunos sentidos que les permiten también tener alguna noticia del mundo, ¿no? sí. Y, Lo de el cuerpo perdón, pone un lenguaje en primera persona, lo cual no podemos encontrar en los animales. Bueno, dos cosas más para no abusar del tiempo para otras preguntas. También me llamó mucho la atención por su contemporaneidad, que Abdal Jabbar eh, dice que no tienen obligaciones morales los animales, los niños y los enfermos mentales. Eso es muy actual. Es lo Muy que Tom actual. Reagan llama pacientes, no agentes morales. Es una reflexión muy adelantada Muy a su época. adelantada, muy adelantada. Él es un pensador del siglo XI también, ¿no? Y mi última pregunta es sobre Al-Arazi. ¿Qué respuesta ha habido en el Islam a su propuesta vegetariana? Fíjate que Al-Arazi es un filósofo poco estudiado digamos, en los sectores religiosos, en los sectores académicos es muy estudiado, pero es un filósofo muy desafiante porque Al-Arazi es de los filósofos racionalistas que incluso llega a sugerir que la razón natural podría incluso suplantar a la revelación. ¿Ves? Es prácticamente lo que de nuestro lado llamaríamos un ilustrado, ¿ves? O sea, que él diría en realidad podríamos prescindir perfectamente de la religión, porque la religión pues sirve más bien para persuadir como a menores de edad, ¿no? Que se mueven por el criterio del el premio y el castigo. Pero si uno realmente apostara por la razón natural, pues se daría cuenta que uno por sus propios medios puede llegar como a definir qué es una vida moral y qué es una vida inmoral, ¿no? Y entonces por ese motivo no es alguien que tenga mucho eco, repito, en sectores religiosos, en los sectores académicos sí. Pero fíjate que ahí yo creo, tendría que revisarlo un poco más, pero yo creo que hay bastante resistencia al tema del vegetarianismo en la mayor parte de los sectores islámicos. Ah, muchas gracias, Luis Javier. Al contrario, gracias Alejandro. Ulises hace una observación. Dice, es menester nombrar las cosas por su nombre, matanza, asesinato en vez de sacrificio. No sé si quisieras ahondar en ello, Ulises. Puedes abrir tu micrófono, tu cámara, o así lo dejamos. Ulises. Bueno, entonces, doctor Fargeat, al respecto, nombrar las cosas por su nombre. Lo que pasa es que el nombre correcto, cuando en los contextos religiosos se sacrifica, es decir, para nosotros desde nuestros criterios morales le llamaríamos asesinato, pero también hay que entender que en estos contextos religiosos, no solo el de las tradiciones abrámicas, en muchas tradiciones religiosas muy antiguas existe la idea del sacrificio animal y precisamente la idea del sacrificio animal que podremos no estar de acuerdo con ella, pero establece como estos parámetros y estos márgenes de qué es lo que justifica que se pueda ofrecer un animal a Dios, ¿no? Un animal, incluso piensen que en algunas culturas, incluso nuestras, no eran animales, eran humanos, ¿no? Es decir, también hay tradiciones religiosas en donde se sacrifica el humano.
yo pienso que el tema es delicado y difícil de responder porque chocan dos mentalidades, ¿no? Dentro de una mentalidad religiosa, precisamente lo que justifica una forma de lo que nosotros veríamos desde una perspectiva menos religiosa como matanza, es que precisamente se está ofreciendo a Dios y se está siguiendo una normativa, ¿no? Una normativa específica que en la medida de lo posible aminora el sufrimiento del animal, ¿no? En otras tradiciones no sucede lo mismo, en otras tradiciones no importa el tema del animal, ¿no? Entonces yo diría que sí, que claro que es una matanza, claro que en nuestros criterios es el asesinato de un animal, pero me parece también importante entender el contexto y la forma de pensar en un contexto religioso, ¿no? Y también sería más cuidadoso eso de las religiones, porque me parece que en estos temas es importante evitar las generalizaciones, ¿no? Que decir las religiones me parece como tan ambiguo decir como me parece ambiguo decir el Islam o el cristianismo, es decir, afortunadamente vivimos en un mundo plural donde hay una enorme heterogeneidad y donde podemos debatir muchos puntos en acuerdo y en desacuerdo y encontrar esto que veríamos, ¿no? Que dentro del mundo musulmán y cristiano hay también gente que ha optado por el vegetarianismo y por la defensa de los animales y gente que lo ve de manera muy negativa. Y me parece que es parte del debate y de la heterogeneidad que hay al interior de las propias religiones, ¿no? Ok, sí, Ulises comenta, bueno, ya en el chat nos indica que no tiene micrófono. Un último comentario que Gracias, lo Ulises. podemos dejar ahí. Si los animales tuvieran religión, el autodenominado humano sería el diablo. Bueno, Bueno. voy a pasar a lo siguiente, que es, bueno, principalmente darle las gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Javier López Farjat. Y bueno, hago entrega virtual de su constancia. Queremos llegar a su correo. Permítame un poquito. Fer, ¿se ve en mi pantalla? Sí, acá estoy viendo la constancia. Ay, disculpen. Bueno, la Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga la presente constancia al doctor Luis Javier López Farjat por su participación como ponente en el Seminario Permanente de Ética Animal con el tema Los animales en la tradición árabe islámica. Aguascalientes, 13 de mayo del 2022, firma la decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, la maestra María Zapopan Tejeda, el jefe de departamento de filosofía, el doctor Enrique Luján Salazar, y un servidor como coordinador del seminario. Pues agradecemos infinitamente que pues nos haya brindado de su tiempo y de su conocimiento. Muchas gracias. Y esperamos pues, no, contar en algún otro momento también con usted, tanto como asistente, pero qué mejor también como ponente para que nos siga compartiendo. No, muchas gracias y gracias a todos por las preguntas, los comentarios, etcétera. Y pues sí, espero seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.